¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenos días, los saludo muy contento. Además, hoy estoy feliz porque el Evangelio nos hace una clara invitación a una virtud que considero que está muy pasada de moda, y no porque sea obsoleta, sino porque a veces poco se vive, poco se valora, ya no se quiere alcanzar, y esto no nos da muchas veces la plenitud de vida. Y una de las invitaciones que hoy el Evangelio nos hace es a que seamos sencillos de corazón, que podamos nosotros despojarnos de todas esas vanidades del mundo que no nos permiten descubrir a Dios que está presente en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras historias. Hoy vamos a descubrir pues en el Evangelio que Dios se revela a los sencillos, que Dios se comunica a esa gente sencilla de corazón, y muchas veces desgraciadamente nos la damos de muy sabios, muy inteligentes, muy letrados, muy preparados, pero lástima que en realidad hay mucha soberbia en nuestro interior, hay mucha soberbia en nuestro corazón y no hay nada de sencillez y de humildad. Vamos hoy a escuchar el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 27. Lo voy a leer completo porque es un evangelio muy pequeño, pero muy importante de guardar y de vivir en nuestro corazón. El evangelio de hoy dice así: En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Ahí está, queridos hermanos, este evangelio muy sencillo, muy directo, breve y con muchísima enseñanza. La palabra de Dios hoy pues nos enseña a través de este texto del evangelio que las personas sencillas, que las personas sin dobleces en su corazón, que las personas con esa humildad en el interior son las que pueden entender los signos de la presencia de Dios. Son estas personas las que las palabras de Dios exalta. Estas palabras que hoy escuchamos, Él las dice por una parte dolorido, pero por otra con una inmensa alegría en su corazón. Y hoy vemos que pues se hace una contraposición muy clara, evidente, directa entre los sabios y los sencillos. Y bueno, vamos a descubrir quiénes eran unos y quiénes eran otros. Los sabios, los entendidos, eran la élite civil, incluso religiosa, mientras que los sencillos eran los pequeños y los pobres, la gente buena, la gente humilde. Y esto lo hemos visto siempre a lo largo de toda la historia del pueblo. Por una parte está el pueblo sencillo, que acepta mejor el evangelio que los del otro lado del pueblo, que los poderosos y los letrados. Y esto es una historia que se va repitiendo todos los tiempos. Es más fácil que nuestro corazón sencillo reciba la voluntad de Dios, que pueda entender los designios de Dios, a que un corazón soberbio se deje llenar de Dios. Cuando nuestro corazón está lleno de las cosas de este mundo, es imposible aceptar el mensaje de Cristo. Solo los que se encuentran vacíos de las ambiciones de este mundo son aquellos que pueden acoger el evangelio con amor, con alegría, con sencillez, con presteza. No interpone nada a ese encuentro con el Señor. Pero cuando nos creemos grandes, poderosos, cuando vamos pensando que nuestra vida es la mejor, cuando lo sabemos todo, ya no nos sentimos necesitados de Dios. Empezamos a dejar atrás las cosas de Dios, comenzamos a ambicionar más nuestra vida, nuestros intereses. A Dios únicamente lo van a descubrir los sencillos, y únicamente los sencillos y los humildes, además de descubrirlo, lo pueden entender, porque a veces a lo mejor tú puedes, cuando tienes un corazón soberbio, pues sí, descubrir a Dios en tu vida, pero no lo entiendes, no lo aceptas, no quieres dar cuenta por qué está actuando así en tu vida. Los pobres de espíritu, los sencillos, los humildes,
van a poder descubrir, entender y aceptar el mensaje de Dios. Los poderosos, los letrados, los soberbios, los llenos de sí mismo, imposible. Ejemplo de esto lo tenemos en el mismo Jesús, en su nacimiento, ya que quienes lo acogieron con amor, con asombro, con alegría, pues fueron sus padres, los pastores, la gente sencilla, los pobres, mientras que las autoridades civiles e incluso las religiosas no lo recibieron. Estas actitudes de soberbia o de sentirse todopoderoso se pueden repetir en cada uno de nosotros. Por eso hoy convendría que nos preguntáramos si somos sencillos, si somos humildes, si somos pobres de corazón, si todavía sentimos esa necesidad de Dios en nuestra vida para poder aceptar el mensaje del Señor. O más bien pudiéramos pensar que somos soberbios, entendidos, que todo lo sabemos, que no necesitamos de Dios. Tengamos siempre bien en cuenta, queridos hermanos, de que no nos podemos hinchar de soberbia o de vanidad, porque pues es como aquellos globos que a lo mejor van creciendo, 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 y cuando se rompen se dan para abajo. Y así le pasa a los soberbios, a los vanidosos, porque la oración de los sencillos es la que llega directo al corazón de Dios. Y no necesitamos crecer, no necesitamos inflarnos, no necesitamos aparentar. El sencillo cree en Dios, mientras que los discursos de los eruditos, de los letrados, de los soberbios, se encuentran llenos de las vanidades de este mundo. Y quisiera contarte la historia de un hombre sencillo, de un hombre confiado, porque hoy es esa la segunda invitación, la segunda enseñanza que podemos tomar de este texto. Además de que el Señor nos invita a ser sencillos, humildes de corazón, también nos invita a la confianza. Aquella persona que es sencilla, aquella persona que es humilde, aquella persona que es pobre de espíritu y que está desprendida de todas esas vanidades del mundo, pues será muy fácil que confíe en Dios. Cuando nosotros no tenemos pues esa sencillez de corazón, va a ser imposible que confiemos en el Señor. Se habla de una historia china en la que se creía que un anciano que tenía un viejo caballo para cultivar sus campos, pues en algún momento perdió al caballo porque pues de repente los vecinos de aquel chino se dieron cuenta que el caballo escapó por las montañas. Y cuando los vecinos del anciano pues llegaron con aquella persona a mostrarle sus condolencias, a decirle, bueno, pues lo sentimos, lamentamos tu desgracia porque tu caballo se te fue a las montañas, aquel sencillo labrador, aquella persona pues simplemente encogió los brazos y le dijo, ¿mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe? No lo sé. Pero una semana después, aquel viejo caballo volvió de las montañas trayendo consigo a una yegua. Y entonces los vecinos corrieron, felicitaron a aquel labrador sencillo por su buena suerte. Y entonces aquel labrador les dijo, buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe? No lo sé. Pero días después, cuando el hijo del labrador intentó domar aquella yegua que había llegado, una yegua salvaje, pues cayó y se rompió una pierna y todo el mundo consideró el hecho como una desgracia. Entonces acudieron nuevamente con aquel labrador a ponerse a sus órdenes, a mostrarle pues sus condolencias y aquel labrador pues solamente se limitó a decir, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Y bueno, pues una semana más tarde el ejército irrumpió, entró de una manera pues presurosa a aquel poblado y fueron reclutados todos los jóvenes de aquel lugar, pues que se encontraban en buenas condiciones para poder ir a la guerra y pelear. Y cuando vieron pues al hijo del labrador ahí tirado, con la pierna rota, bueno, pues la verdad es que ahí lo dejaron, no se lo llevaron a la guerra. Y entonces la pregunta sería, ¿era buena suerte? ¿Era mala suerte? ¿Quién sabe? Queridos hermanos, con esta historia quiero que nosotros aprendamos lo mismo que el Evangelio hoy nos invita, a la sencillez de corazón y a la confianza en Dios. Hay muchas veces que a primera vista todo parece un contratiempo, todo parece a lo mejor estar disfrazado del bien o del mal y no entendemos las cosas como suceden, y lo que a veces parece bueno a primera vista resulta que no lo es, y a veces lo que parece a lo mejor dañino, malo a primera vista resulta que tampoco es,
y es algo muy bueno. Hoy el Evangelio de eso nos habla, de que ha escondido estas cosas a los soberbios. ¿Quiénes van a descubrir las cosas buenas? Los sencillos de corazón. Cuando llevamos esa soberbia, esa autosuficiencia, cuando confiamos más en nosotros que en Dios, pues no vamos a poder descubrir lo que Dios quiere de nosotros, y todas esas maravillas, esas cosas buenas, no las estaremos perdiendo. Así que, pues buena suerte, mala suerte. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Lo que debemos saber es que Dios está presente en nuestra vida y que solamente lo vamos a lograr descubrir, aceptar, cuando tengamos estas dos invitaciones y vivamos estas dos cosas que hoy el Evangelio nos propone: la sencillez de corazón y la confianza en Dios. Así que ánimo, hermanos, pues confiemos en Dios y despojémonos de toda la soberbia que hay en nuestro interior, en nuestro corazón, para que podamos permitirle a Dios que descubra su presencia en nuestra vida. Que el Señor les bendiga. Pidan por mí, no se olviden de pedir por este servidor, y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos vemos por la noche, queridos hermanos. Los invito a que juntos recemos hoy el rosario para encomendarnos a la Virgen María. Que pasen todos un excelente día.